Queridos hermanos y hermanas, quiero comenzar esta reflexión con una declaración que puede sonar desafiante, incluso incómoda, después de los 60 años. No necesitas amigos para definir quién eres, necesitas a Dios. Sé que estas palabras pueden levantar preguntas inmediatas. ¿Cómo es posible que no necesite amigos? ¿Acaso no fuimos creados para vivir en comunidad? Y sí, la Biblia misma afirma que mejor son dos que uno, Eclesiastés 4:9. Pero aquí no hablamos de negar la importancia de la comunidad, sino de un cambio profundo en la fuente de tu identidad. Llegar a esta etapa de la vida significa liberarse de la pesada carga de vivir pendiente de la aprobación de otros. Significa descansar al fin en la verdad eterna. Dios es suficiente. En nuestra juventud solemos correr tras círculos sociales, buscar reconocimiento en los aplausos o en el número de personas que nos rodean. La cultura actual, obsesionada con las apariencias, nos empuja a medir nuestra valía en función de seguidores, likes o invitaciones recibidas. Pero todo esto es arena que se escurre entre los dedos. Al llegar a los 60, es como si el ruido de la multitud comenzara a desvanecerse y en medio del silencio una voz suave pero firme se levantara. La voz de Dios que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esta edad no es un ocaso, sino un amanecer distinto. Es la etapa en la que puedes dejar de lado las distracciones que antes ocupaban tu mente. La necesidad de encajar, la ansiedad por agradar, la carrera sin fin por ser aceptado. Lo que antes parecía indispensable ahora revela su fragilidad. Y en ese vacío, Dios mismo se presenta como la roca firme. Como proclamó el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Ese nada me faltará incluye también el descanso de no necesitar validación humana. Piensa en cuántos años de tu vida gastaste midiendo tu valor en función de otros. ¿Qué pensaban de ti si estabas incluido, si tu opinión era escuchada? Pero después de los 60, el Señor te invita a otro tipo de libertad. La libertad de pertenecerle solo a Él. Esta verdad no disminuye la belleza de tener amigos. Simplemente les quita el poder de definir tu identidad. Ya no necesitas que otros te digan quién eres, porque el Creador del universo ya lo ha hecho. Él te llama hijo amado, escogido, precioso a mis ojos. Isaías 43:4. El mundo, por supuesto, no entiende esto. Te quiere convencer de que al envejecer pierdes relevancia, fuerza y atractivo. Pero la palabra de Dios responde lo contrario. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmo 92:14. Es decir, mientras otros piensan que tu tiempo pasó, el Señor proclama que tu propósito apenas se está profundizando. Lo que cambia no es la misión, sino el modo. Ya no necesitas correr tras aplausos, sino caminar firmemente en comunión con tu Dios. Permíteme ilustrarlo con una imagen. Imagina un árbol frondoso. Durante su juventud, las ramas se extienden buscando espacio, compitiendo por la luz. Pero al alcanzar su madurez, las raíces se afianzan en la tierra, profundas, seguras. El árbol ya no compite, simplemente crece hacia arriba y da fruto abundante. Así es el creyente después de los 60, menos ruido en la superficie, pero mayor profundidad en la raíz. Y esas raíces están ancladas en Cristo. Esto no significa que nunca sentirás el aguijón de la soledad. Somos humanos y anhelamos compañía. Pero hay una diferencia inmensa entre estar solo y ser definido por la soledad. En la presencia de Dios, la soledad se convierte en santuario. El apóstol Pablo experimentó prisiones y abandonos. Y aún así pudo decir: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. 2 Timoteo 4:17. Esa es la promesa para ti también.
Aunque los amigos se dispersen, el Señor permanece. Quiero que recibas este mensaje con esperanza y no con temor. No es un llamado a cortar lazos o despreciar relaciones, sino a reconocer que la base de tu vida no depende de ellas. Si llegan personas que caminan contigo, alaba a Dios. Pero si Él te conduce por un tiempo de mayor soledad, no temas. Es un llamado a la intimidad con el Espíritu Santo. Allí, en el silencio, descubrirás un gozo más profundo que cualquier conversación trivial. Allí comprenderás que tu corazón late al ritmo del amor eterno de Dios. En conclusión, el comienzo de esta nueva etapa se resume en una verdad. Después de los 60, ya no necesitas depender de los demás para saber quién eres. Necesitas a Dios y en Él lo tienes todo. Esa certeza es la llave que abre un futuro lleno de paz, propósito y fuerza renovada. Al entrar en esta nueva estación de la vida, muchos descubren un cambio silencioso pero profundo. Las voces que antes llenaban el ambiente comienzan a apagarse y en su lugar surge una claridad distinta. Es como si el bullicio del mercado se fuera quedando atrás y de repente escucharas el murmullo de un río tranquilo. Así es la transición espiritual. Después de los 60, las distracciones se desvanecen y la voz de Dios se vuelve más nítida. Durante las décadas anteriores, la agenda suele estar saturada de compromisos, trabajo, crianza, responsabilidades sociales, expectativas familiares. La mente se convierte en un torbellino donde apenas hay espacio para la quietud. Pero cuando la vida avanza y esos ruidos comienzan a disminuir, se abre la posibilidad de una experiencia más íntima con el Creador. La Biblia lo ilustra maravillosamente en la historia del profeta Elías. En 1 Reyes 19:12 se dice que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esa voz suave, difícil de percibir en medio del ruido, se convierte en la guía esencial para el corazón que busca. No es casualidad que tantos hombres y mujeres de fe hayan descubierto en la madurez la etapa más fértil de su comunión con Dios. El apóstol Juan, en su ancianidad, recibió las visiones del Apocalipsis en medio del exilio en Patmos. Moisés, con 80 años, fue llamado a liberar a Israel. No se trató de casualidades tardías, sino de una dinámica espiritual. Cuando las voces humanas pierden volumen, la voz divina resuena con más fuerza. Lo que para el mundo parece pérdida de relevancia es en realidad espacio ganado para oír al Señor. Aquí se hace una distinción crucial. Soledad no es lo mismo que aislamiento. El aislamiento surge de la desesperanza de creer que ya no hay propósito ni compañía posible. La soledad, en cambio, puede transformarse en un santuario si la llenamos con la presencia de Dios. En esa quietud, lejos de ser un vacío, ocurre la revelación. El salmista declaró: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46:10. Esa orden es también una invitación. Reduce el ruido, detente, escucha. En la práctica, ¿cómo se vive este cambio? Imagina una mujer de 65 años que siempre estuvo ocupada organizando reuniones, viajes familiares y encuentros sociales. De pronto el calendario comienza a despejarse. Al inicio siente un vacío, pero en lugar de llenarlo con cualquier actividad, decide dedicar ese tiempo a la lectura de los salmos al amanecer. Día tras día descubre que en el silencio de la madrugada, mientras el mundo duerme, su corazón late en sintonía con la voz de su pastor. Lo que parecía pérdida se convierte en ganancia, más espacio para escuchar, más tiempo para orar, más profundidad en la fe. Y aquí está la paradoja divina. El mundo teme al silencio porque en él se siente insignificante. Pero el creyente maduro abraza el silencio porque allí encuentra a aquel que le da sentido. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para orar, apartándose de la multitud, Marcos 1:35,
Si el Hijo de Dios necesitaba ese retiro, ¿cuánto más nosotros en esta etapa donde la vida nos concede esa oportunidad? Este segundo paso en el camino después de los 60 es, por tanto, un regalo escondido. No se trata de que todo ruido desaparezca automáticamente, sino de aprender a interpretar esa disminución de distracciones como una invitación divina. Es Dios diciendo, ahora que las voces humanas callan, ¿quieres escuchar la mía? Y cuando lo haces, descubres una paz que sobrepasa todo entendimiento, una dirección clara para cada día y un amor que te envuelve con suavidad. Así que no temas cuando los círculos se reduzcan o las conversaciones se vuelvan menos frecuentes. Considera que quizá es el Espíritu Santo despejando el terreno para hablarte con mayor nitidez. Después de todo, no necesitas 1000 voces a tu alrededor. Necesitas una sola, la del buen pastor, que te llama por tu nombre y te conduce a pastos verdes. En esta etapa de la vida, uno de los mayores desafíos no es físico, sino psicológico y espiritual. La necesidad de reconocimiento. Desde que somos jóvenes, aprendemos a buscar aprobación de los padres, de los maestros, de los compañeros de trabajo, de la sociedad. Poco a poco, esa búsqueda se convierte en un hábito que moldea nuestra identidad. Pero después de los 60, Dios nos invita a romper con esa dependencia y a descubrir una fuente más sólida de valor, su justificación, no la aprobación de las multitudes. ¿Por qué es tan fuerte esta adicción al aplauso? Porque nos hace sentir vistos, aceptados, importantes. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que vivir para complacer a otros nos aleja del propósito eterno. No podemos servir a dos señores, o vivimos para la aprobación humana o vivimos para el agrado de Dios. Este cambio de perspectiva es fundamental en la madurez. Ya no se trata de qué dirán mis amigos si hago esto, sino de qué piensa el Señor de mí. Esa es la verdadera transición, de la necesidad de muchas voces a la confianza en una sola voz, la voz de Dios. Cuando esa convicción se afianza en el corazón, desaparece la ansiedad por ser aceptado y se abre paso a una paz inquebrantable. Ahora bien, esto no significa que el reconocimiento social sea siempre negativo. El problema surge cuando se convierte en la base de nuestro valor. Jesús mismo denunció a los fariseos por buscar constantemente los aplausos públicos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Mateo 6:1. Ellos confundían popularidad con rectitud y en ese error perdían de vista la mirada que realmente importa, la del Padre Celestial. Lo mismo nos ocurre cuando medimos nuestro éxito en el número de amigos o la frecuencia de invitaciones que recibimos. En la vida moderna, esta trampa se ha intensificado con las redes sociales. Millones de adultos mayores, incluso después de los 60, sienten presión por demostrar relevancia en plataformas digitales. Estudios recientes han mostrado cómo la búsqueda de likes y comentarios positivos puede generar adicción y ansiedad sin importar la edad. Pero aquí hay un llamado liberador. Ya no necesitas mendigar me gusta porque ya tienes el te amo eterno de Dios. La diferencia es abismal. Los aplausos se apagan en segundos, mientras que la aprobación divina permanece para siempre. Piensa en lo que ocurre en una sala de teatro. El aplauso de la multitud puede ser ensordecedor, pero dura apenas un instante. Luego las luces se apagan y el público se va. En cambio, la voz de Dios es como un canto constante en el alma. No se extingue, no depende de modas ni de circunstancias. Esa voz te llama mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. ¿Qué mayor validación podrías necesitar? Por eso, después de los 60, la vida ofrece una oportunidad única, dejar atrás la obsesión de agradar
y entrar en la libertad de la justificación divina? El apóstol Pablo lo expresó con contundencia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esa es la llave que rompe las cadenas del miedo al rechazo. Ya no necesitas medir tu valor por la cantidad de amistades, sino por la calidad de tu relación con el Creador. Imagina el alivio de un corazón que ya no depende del elogio humano. Es como soltar una mochila cargada de piedras y descubrir la ligereza de caminar libre. Esa libertad no te lleva al orgullo, sino a la humildad, porque sabes que todo proviene de Dios y no de ti mismo. Es la libertad de vivir para un público de uno solo, y ese uno es el Señor. Así que en este tercer paso, el desafío es desintoxicarte del deseo de aprobación y reemplazarlo con la certeza de tu identidad en Cristo. Es el momento de dejar de medir tu vida con el metro de la sociedad y comenzar a medirla con la vara eterna de la palabra. Allí encontrarás que no necesitas los aplausos de la multitud, porque ya tienes el aplauso del cielo. En este punto del camino debemos enfrentar una verdad delicada pero necesaria. Estar solo no significa estar abandonado. El mundo moderno suele confundir dos realidades muy distintas: soledad y aislamiento. La soledad puede convertirse en un santuario donde Dios habla con claridad. El aislamiento, en cambio, es un vacío doloroso que erosiona el corazón y hasta la salud del cuerpo. Comprender esta diferencia es vital para todo creyente que atraviesa la etapa después de los 60. Desde una perspectiva espiritual, la soledad es un terreno fértil. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de encontrarse con Dios en la zarza ardiente. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar, y en esos espacios recibía dirección del Padre. Marcos 1:35. La soledad, cuando se vive en comunión con Dios, deja de ser un vacío y se convierte en un templo secreto donde el alma escucha al Espíritu Santo. Como dice el salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Pero el aislamiento es diferente. La Organización Mundial de la Salud ha advertido recientemente que la falta de conexiones significativas en la tercera edad no solo afecta las emociones, sino también el cuerpo. De hecho, investigaciones médicas han revelado que la soledad crónica puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, depresión, deterioro cognitivo e incluso mortalidad prematura. El cirujano general de los Estados Unidos, en 2023, comparó el impacto de la soledad prolongada con fumar hasta 15 cigarrillos al día. Estos datos nos muestran que Dios, al crearnos como seres relacionales, no nos diseñó para vivir en un aislamiento total. La comunidad sana sigue siendo un regalo, aunque no deba convertirse en la fuente de nuestra identidad. Aquí radica el equilibrio. No buscamos amistades para definirnos, pero tampoco despreciamos la comunión que edifica. El apóstol Pablo animó a los creyentes a no dejar de congregarse, Hebreos 10:25, porque sabía que la reunión del pueblo de Dios fortalece, anima y consuela. La clave está en que esas relaciones no sean un ídolo que suplante a Dios, sino un reflejo de su amor. Imagina la diferencia con un ejemplo. Una persona puede estar rodeada de 20 amigos y sentirse vacía, porque depende de su aprobación para existir. Otra puede tener solo un par de relaciones significativas, pero vive plena porque su centro está en Cristo. La primera vive aislada aún en medio de la multitud, la segunda vive acompañada aún en medio del silencio. Y si hablamos de acompañamiento, debemos recordar que Dios mismo promete ser nuestra compañía constante. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa promesa es un escudo contra la angustia del abandono. Cuando los amigos se van, cuando la familia está lejos, cuando la casa parece demasiado silenciosa, la voz de Dios susurra: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5.
Entonces, ¿cómo transformar la soledad en un espacio de bendición y no en un pozo de aislamiento? La clave es la intencionalidad. No basta con esperar pasivamente a que la paz llegue. Hay que cultivar hábitos que inviten la presencia de Dios en el silencio, leer la palabra cada mañana, escribir un diario de gratitud, salir a caminar mientras se ora en silencio, cantar un himno en la intimidad. Cada una de estas prácticas convierte la soledad en un altar. Después de los 60, cuando muchos temen al vacío de los días largos, el creyente tiene la oportunidad de convertir ese tiempo en un laboratorio espiritual. Allí, en la quietud, el corazón aprende a descansar en Dios, la mente se renueva y el espíritu se fortalece. Así, la soledad ya no es un enemigo, sino una aliada. Querido hermano, querida hermana, no confundas el aislamiento que enferma con la soledad que sana. El primero roba vida, la segunda la multiplica en Cristo. Abraza esta temporada como un regalo de Dios para conocerte más a ti mismo y sobre todo para conocerlo más a Él. Descubrirás que no estás solo. El Creador camina contigo en cada paso y su presencia llena de luz incluso los lugares más silenciosos de tu jornada. La historia de la fe está llena de hombres y mujeres que aprendieron a caminar solos con Dios cuando nadie más entendía su llamado. Esta verdad nos recuerda que después de los 60, tu valor y tu misión no dependen de la multitud, sino de la voz que te envía. Pensemos primero en Moisés. Pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de escuchar el llamado de Dios en la zarza ardiente. Éxodo 3. No tenía un séquito de amigos animándole, ni una red de apoyo humano. Tenía miedo, inseguridad e incluso intentó excusarse. Pero fue allí, en medio de la soledad, que escuchó la voz que lo comisionó a liberar a Israel. Lo que parecía abandono era en realidad preparación. Luego encontramos a David. Antes de ser rey, pasó temporada de persecución en cuevas, escondido de Saúl, rodeado solo de unos pocos seguidores temerosos. Es en esos momentos de soledad que escribió algunos de los salmos más profundos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27 contra 10. La falta de compañía humana lo llevó a descubrir la cercanía divina. Esther, por su parte, enfrentó el silencio de un palacio que no entendía su lucha. Debía entrar a la presencia del rey arriesgando su vida sin un ejército de amigos que la respaldara. En ese instante, la fe fue su única compañía. Su valentía quedó resumida en la frase: si perezco, que perezca. Esther 4:16. Esa decisión, tomada en aparente soledad, cambió el destino de una nación entera. Y no podemos olvidar al apóstol Pablo. Sus cartas más poderosas las escribió desde prisiones frías, abandonado por muchos. En 2 Timoteo 4:16-17 confiesa: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo nos enseña que cuando la compañía humana falla, la fidelidad de Dios permanece. Estos ejemplos no son historias lejanas, son espejos para nosotros. Tal vez, después de los 60, experimentas momentos en que los amigos de la juventud se han ido, la familia vive ocupada y el círculo social se ha reducido. Puedes sentir la misma soledad que Moisés, David, Esther o Pablo. Pero recuerda, no es un vacío sin propósito. Es una plataforma desde la cual Dios fortalece tu fe y afina tu llamado. La Escritura lo confirma. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Ela. Job 12:12. Y también, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmo 90:2-14. Esto significa que la etapa de la madurez no es el final de la misión,
sino el momento en que tu vida se vuelve más fructífera. La sociedad puede despreciar la edad avanzada, pero en el reino de Dios, la experiencia y la sabiduría son tesoros de incalculable valor. Querido hermano, querida hermana, si alguna vez piensas que la soledad es un castigo, recuerda a estos héroes de la fe. Ellos aprendieron que la verdadera compañía no siempre se mide en cantidad de amigos, sino en la presencia de Dios que nunca abandona. Tú también estás llamado a ser parte de esa misma historia, una vida que aún en el silencio brilla con propósito eterno. Después de los 60, llega un momento decisivo en el corazón del creyente. El paso de buscar aprobación a vivir en obediencia. Durante muchos años de nuestra vida, las decisiones pueden estar teñidas por la pregunta, ¿qué pensarán los demás? Pero la madurez espiritual nos invita a cambiar esa pregunta por otra más poderosa. ¿Qué quiere Dios de mí? El apóstol Pablo lo expresó con firmeza. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esta transformación es radical. Ya no se trata de encajar en los moldes sociales, sino de alinearse con la voluntad eterna del Padre. Aquí hay una verdad liberadora. Cuando tu vida ya no depende de la validación humana, descubres el gozo de vivir con un solo propósito: agradar a Dios. Esto no significa volverse insensible o indiferente a las personas. Al contrario, significa amar con mayor pureza, porque tu amor ya no nace de la necesidad de ser aceptado, sino de la abundancia del amor divino en tu interior. Imagina a alguien que toda la vida trabajó buscando ascensos, elogios o reconocimiento público. Al llegar a la jubilación, ese escenario cambia. Ya no hay jefes que lo califiquen ni colegas que lo aplaudan. Muchos sienten un vacío porque su valor dependía de esas voces externas. Pero el Hijo de Dios, que ha aprendido a escuchar la voz del Señor en su corazón, puede enfrentar ese mismo momento con paz, porque sabe que su misión no ha terminado, solo ha cambiado de forma. ¿Cómo se da este paso de buscar aprobación a vivir en obediencia? Se necesitan prácticas intencionales. Una de ellas es la disciplina del silencio. Apartar tiempo para escuchar a Dios, sin distracciones, sin el ruido de las opiniones humanas. Otra es el ejercicio de la gratitud. Cuando agradeces a Dios por lo que eres en Cristo, dejas de mendigar el aplauso de otros. Y una tercera es lo que podríamos llamar la regla de las 24 horas. Antes de reaccionar ante una crítica o un elogio, dedica un día entero a orar y reflexionar. Esa pausa rompe la urgencia de responder buscando aprobación y te centra en la voz de Dios. Jesús mismo nos mostró este camino. Cuando fue bautizado, antes de hacer milagros o predicar grandes sermones, el Padre ya había declarado sobre él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Su identidad no provenía de las multitudes ni de los discípulos, sino del Padre. Lo mismo ocurre contigo. No necesitas una multitud que aplauda tu fe. Necesitas recordar cada día que ya has sido aceptado en Cristo. Este paso no siempre será fácil. Habrá momentos en los que la tentación de encajar o agradar será fuerte. Tal vez escuches la voz de la duda. ¿Y si quedo solo? ¿Y si los demás no me entienden? Pero en esos momentos, la promesa de Dios debe resonar más fuerte. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 40:1-10. Después de los 60, no es tiempo de intentar agradar a todos, sino de pararse firme en la verdad, aunque eso signifique caminar contra la corriente. Es el tiempo de ser testimonio para hijos, nietos y generaciones más jóvenes, no por cuántos amigos tienes, sino por la coherencia entre lo que crees y lo que vives.
Ese testimonio, más que cualquier elogio, es lo que dejará una huella eterna. Así que, hermano, hermana, no temas dar este paso. No se trata de abandonar a las personas, sino de liberar tu corazón del yugo de la aprobación. Ya no es encajar lo que importa, sino obedecer. Y en esa obediencia descubrirás una libertad nueva, una paz más profunda y un propósito más claro. Uno de los engaños más grandes que la cultura moderna quiere imponernos es la idea de que la vejez es sinónimo de declive, de pérdida de relevancia y de propósito. Pero la palabra de Dios enseña lo contrario. Después de los 60, la misión no disminuye, se intensifica. El Señor reserva para esta etapa una profundidad de sabiduría y una fuerza espiritual que solo se adquieren con los años. El profeta Isaías nos recuerda esta promesa extraordinaria. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Isaías 46:4. Aquí vemos a un Dios que no nos jubila espiritualmente, sino que nos acompaña, nos carga y nos impulsa a seguir adelante con mayor claridad. En la práctica, ¿qué significa esta misión acelerada después de los 60? Podríamos resumirla en 3 grandes ejes. 1. La intercesión estratégica. La experiencia de vida y la madurez espiritual convierten a los creyentes mayores en guerreros de oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. Después de los 60, cada súplica se vuelve más sabia, más centrada en lo eterno, menos distraída por lo superficial. Muchos avivamientos y movimientos de Dios comenzaron con personas mayores orando en secreto. En la intercesión se libra una batalla invisible que transforma hogares, iglesias y naciones. 2. El mentorazgo de las generaciones jóvenes. El libro de Tito instruye: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tito 2:3-4. De la misma manera, los hombres maduros son llamados a modelar integridad y dominio propio. El mundo necesita desesperadamente mentores, ejemplos vivos de fe probada en la adversidad. Después de los 60, tu testimonio ya no es teoría. Es experiencia que puede guiar a los más jóvenes a no tropezar en los mismos errores. 3. El servicio humilde pero impactante. En esta etapa, quizá la energía física ya no es la misma, pero el servicio toma otra forma: acompañar a los enfermos, visitar a los que sufren, sostener ministerios con tu sabiduría, ser un consejero fiel. Jesús enseñó que el mayor en el reino es el que sirve, Mateo 23:11. Y en la madurez, el servicio ya no busca reconocimiento, sino fruto eterno. Pensemos en Abraham. Cuando tenía 75 años recibió la promesa y a los 100 nació Isaac. Moisés fue enviado a liberar al pueblo a los 80. Ana, la profetisa, era anciana cuando reconoció en el templo al Mesías recién nacido. Lucas 2:30 y 6:38. Todos ellos son evidencia de que Dios reserva sus más grandes obras para los que perseveran hasta el final. Querido hermano, querida hermana, no dejes que el enemigo te susurre que ya hiciste lo suficiente. El diablo quiere que te jubiles del reino, pero Dios quiere que te aceleres en el propósito. Tu edad no es un obstáculo, es una credencial de confianza. Has caminado con Dios, has probado su fidelidad y ahora estás en el mejor momento para ser instrumento de su gloria. Por eso, este es el tiempo de orar más que nunca, de enseñar con ternura y de servir con gratitud. Es el tiempo de levantar la antorcha para que las generaciones venideras no caminen en oscuridad. Y mientras lo haces, descubrirás que lejos de apagarse, tu misión se enciende como nunca antes. En la vida cristiana,
Hay un principio que se vuelve cada vez más evidente después de los 60. La base de tu existencia no puede ser tu círculo social, sino la palabra de Dios. Los amigos, la familia, la comunidad de fe son regalos valiosos, pero ninguno de ellos puede sostener tu identidad si Dios no está en el centro. El apóstol Pablo enseñó, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Esta verdad es contundente. Si nuestro piso espiritual se construye sobre personas, tarde o temprano se tambalea. Pero si se edifica sobre Cristo, permanece firme aún en las tormentas más violentas. Ahora bien, no debemos malinterpretar este principio como un llamado a despreciar la comunidad. La Biblia también nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, Hebreos 10:25, es decir, necesitamos a los demás para crecer, animarnos y sostenernos. El punto es que la comunidad no es la fuente de nuestro valor, sino la expresión de la vida de Cristo en nosotros. En la práctica, esto significa que después de los 60, las relaciones deben ser fruto y no raíz. La raíz está en Dios. Cuando Él es el centro, ya no buscamos amistades para llenar un vacío, sino para compartir lo que ya tenemos, su amor, su gracia, su sabiduría. Ya no necesitamos amistades que nos den identidad, sino que nos acompañen en el camino mientras nosotros también las edificamos. La ciencia moderna confirma este equilibrio. El estudio de Harvard sobre el desarrollo adulto, que ha seguido a varias generaciones por más de 80 años, concluyó que la calidad de las relaciones cercanas es el predictor más fuerte de la felicidad y la salud en la vejez. No se trata de cuántos amigos tienes, sino de qué tan profundas y auténticas son esas conexiones. Así que no es necesario mantener un círculo social amplio. Basta con cultivar vínculos genuinos, firmes y transparentes. Pero incluso esa evidencia psicológica y médica apunta a algo más profundo. Esas relaciones de calidad nacen de un corazón sano. Y un corazón sano se forma cuando está anclado en Dios. Si no estás en paz contigo mismo y con tu Creador, ninguna amistad, por cercana que parezca, podrá darte el gozo verdadero. Piensa en un faro en la costa. Su luz no depende de las embarcaciones que lo rodean, sino de la energía que recibe desde su interior. Sin embargo, gracias a esa luz, los barcos pueden navegar con seguridad. Asimismo, tu vida después de los 60 debe funcionar. Tu identidad no depende de los demás, pero tu presencia ilumina y bendice a quienes caminan cerca. Por eso, cada día comienza preguntándote, ¿está mi fundamento en Dios o en los demás? Si tu fundamento está en los demás, vivirás a merced de cambios, decepciones y abandonos. Si tu fundamento está en Dios, encontrarás estabilidad, paz y plenitud, y tus relaciones dejarán de ser un refugio para convertirse en una misión. En conclusión, este octavo paso nos invita a un giro radical. Poner la palabra de Dios como centro absoluto. Así, cualquier relación será añadidura, no sustento, bendición, no dependencia. Y de esa manera entrarás en la libertad de vivir no para ser validado, sino para ser un canal del amor de Dios. Una de las claves más hermosas de esta etapa de la vida es aprender a transformar la soledad en un espacio de comunión con Dios. Aquí descubrimos una verdad liberadora. La soledad no es castigo, es oportunidad. No es vacío, sino un campo donde el Espíritu Santo puede sembrar semillas de paz, sabiduría y propósito. Para lograrlo necesitamos prácticas concretas, disciplinas que conviertan el silencio en santuario. Podemos hablar de 4 caminos prácticos que ayudan a transfigurar la soledad en intimidad con Dios. 1. Lectio Divina con el Salmo 23.
El famoso pasaje, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No solo es poesía, es medicina espiritual. Tomarse tiempo cada día para leer lentamente este salmo, meditar en cada palabra y aplicarla a la propia vida, abre la puerta a la presencia divina. La lectio divina no busca rapidez sino profundidad. Dejar que el texto penetre el corazón y hable al alma. 2. La hora del desierto. Así como Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar, cada creyente puede escoger un momento del día, quizá al amanecer o al anochecer, para estar a solas con Dios. Puede ser media hora en silencio, sin distracciones, permitiendo que los pensamientos se aquieten. En ese tiempo, uno aprende a escuchar la voz suave del Espíritu, esa voz que guía con ternura y claridad. 3. Pasos de compañía. El caminar orante. Una práctica sencilla pero poderosa es salir a caminar y transformar cada paso en oración. Se puede interceder por familiares, agradecer por la vida o simplemente repetir versículos bíblicos mientras se respira profundamente. Este caminar no es solo ejercicio físico, es ejercicio espiritual que convierte la rutina en liturgia. 4. La mesa de gracia. Jesús compartía la mesa con discípulos y desconocidos, y esos encuentros se volvían momentos de revelación. Practicar una cena semanal, aunque sea con pocas personas, pero con intención espiritual, puede convertir la comida en ministerio. No se trata de buscar aprobación ni compañía superficial, sino de servir y compartir desde la abundancia de Cristo. Estas prácticas nos recuerdan lo que dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El descanso prometido por Cristo no es solo físico, es emocional, mental y espiritual. En la quietud de estas disciplinas, la soledad se llena de la presencia del Maestro, y lo que antes parecía vacío se convierte en fuente de vida. Imagina una casa silenciosa al atardecer. Muchos sentirían en ese silencio un peso de tristeza. Pero quien ha aprendido estas prácticas ve en ese silencio un altar, un lugar para escuchar música sacra, abrir la Biblia, levantar una oración y sentir cómo el Espíritu de Dios llena cada rincón. La diferencia no está en el silencio mismo, sino en cómo lo ocupas. Después de los 60, el mundo puede intentar etiquetar tu soledad como falta de amigos o pérdida de relevancia. Pero para el creyente la soledad es espacio sagrado donde se forja la comunión más íntima con Dios. No es aislamiento, es adoración. No es vacío, es plenitud. No es un final, es un comienzo. Así que abraza estas prácticas con gozo. Convierte cada día en un pequeño desierto donde tu alma se encuentra con el Creador. Descubrirás que no estás solo, sino acompañado por aquel que prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La soledad, aunque espiritual y fecunda cuando se vive en comunión con Dios, también puede presentar momentos difíciles. Hay días en que el silencio se siente demasiado pesado y el corazón clama por una voz humana, por un abrazo cercano. No debemos negar esa realidad. Somos seres emocionales y aun los hombres y mujeres de fe experimentaron el aguijón de la soledad. Elías, después de grandes victorias, llegó a decir: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19:4. El mismo profeta que vio descender fuego del cielo sintió el peso de estar solo. Por eso es necesario contar con un plan espiritual y práctico para enfrentar esos momentos en que la soledad toca la puerta. Podemos hablar de un protocolo en 3 niveles. 1. La respuesta inmediata. Cuando la soledad golpea con fuerza. En esos instantes, lo primero es detenerse y respirar. Dedica unos minutos a la oración breve, como un suspiro hacia el cielo. Señor, aquí estoy, no me dejes. Escribe 3 motivos de gratitud en un cuaderno, aunque sean pequeños. La salud, un recuerdo, el alimento diario. Este gesto cambia la perspectiva del corazón.
porque desplaza la atención del vacío hacia la fidelidad de Dios. El salmista nos recuerda: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136 contra 1. 2. La acción en las próximas 24 a 48 horas, buscar apoyo saludable. Aunque tu identidad no depende de las amistades, Dios sí usa a su pueblo para animar y sostener. En este nivel llama a un hermano de la iglesia, a un líder espiritual, a alguien que puede escucharte y orar contigo. La comunión no es para llenar un vacío de identidad, sino para recibir aliento mutuo. Recordemos Hebreos 10, 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí no se trata de buscar validación, sino de abrir la puerta al consuelo que Dios mismo provee a través de otros. 3. La estrategia a largo plazo. Construir hábitos de salud integral. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia ya enseñaba. Cuidar el cuerpo y el alma trae vida abundante. Estudios recientes han demostrado que la soledad crónica puede aumentar el riesgo de depresión, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo. Pero también sabemos que actividades como el ejercicio regular, la participación en grupos de servicio, la lectura diaria de la palabra y el voluntariado reducen el impacto de la soledad. Integrar estas prácticas en la rutina convierte el tiempo libre en terreno fértil para la gracia de Dios. Imagina a una mujer de 70 años que cada vez que siente un ataque de soledad recurre primero a un breve salmo de alabanza, luego llama a su grupo de oración para compartir cómo está y finalmente mantiene un hábito semanal de servir en un comedor comunitario. De esa manera, la soledad deja de ser un enemigo paralizante y se convierte en un recordatorio de que Dios siempre provee compañía, ya sea en lo íntimo de la oración o en la acción concreta del servicio. Jesús prometió descanso para los que se sienten cargados. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Ese descanso no excluye la lucha contra la soledad, pero transforma esa lucha en un camino de gracia. El descanso de Cristo no es pasividad, es un alivio activo que nos impulsa a vivir con esperanza, aún en medio del silencio. Así que, querido hermano, querida hermana, no temas cuando la soledad toque a tu puerta. Ten a la mano tu plan de 3 niveles. Respira y ora, busca apoyo sano, cultiva hábitos de largo plazo. Hazlo con fe, sabiendo que no estás librando esta batalla en tus fuerzas, sino en la compañía del Espíritu Santo. La soledad puede visitarte, pero no tiene por qué gobernar tu vida. Tu vida está en manos de aquel que prometió nunca dejarte. Hay un cambio poderoso que ocurre después de los 60, cuando el corazón se rinde a la voluntad de Dios. Las relaciones dejan de ser un medio para llenar tu vacío y se convierten en un campo de misión para llenar a otros. Lo que antes buscabas validación, compañía, aprobación, ya no dicta tus pasos. Ahora, tu mirada se dirige hacia cómo puedes bendecir, edificar y transmitir lo que Dios ha depositado en ti. El apóstol Pablo nos recuerda: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. En la juventud solemos buscar amigos para sentirnos acompañados, pero en la madurez aprendemos que la verdadera riqueza está en dar, en invertir, en vidas que necesitan dirección, oración y esperanza. Así, las amistades dejan de ser un refugio emocional y se convierten en oportunidades de ministerio. Aquí entra en juego un principio bíblico vital. El hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27:17. Después de los 60, tu vida tiene un filo especial, templado por años de pruebas, victorias y experiencias con Dios. Ese filo no se desperdicia, está diseñado para afilar a otros
especialmente a las generaciones más jóvenes que buscan guía en medio de un mundo confuso. Imagina un abuelo que en lugar de lamentar que ya no tiene tantos amigos cercanos, decide dedicar tiempo a aconsejar a jóvenes matrimonios en su iglesia. Su experiencia con décadas de vida conyugal, sus caídas y levantadas, se convierten en lecciones vivas que ninguna teoría puede reemplazar. Ese cambio de propósito transforma cada conversación en discipulado y cada encuentro en oportunidad de sembrar sabiduría eterna. Esto no significa que las relaciones sean descartables, sino que cambian de función. Ya no son muletas emocionales, sino puentes para manifestar la gracia de Dios. Una comida con un vecino no es solo para evitar el silencio de la casa, sino para mostrar hospitalidad como Cristo lo hizo. Una llamada telefónica ya no es solo para sentirse acompañado, sino para orar y dar ánimo. Cada interacción se convierte en un acto de amor que fluye desde la plenitud de Dios en ti. De hecho, la madurez otorga una ventaja: la capacidad de amar sin condiciones, de dar sin esperar nada a cambio. Esto es reflejo directo de Cristo, que nos amó cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:8. Ese amor incondicional se vuelve la marca distintiva de las relaciones después de los 60. La pregunta entonces cambia radicalmente. Ya no es ¿quién me hará compañía?, sino ¿a quién puedo acompañar yo con el amor de Dios? Esa perspectiva convierte la soledad en misión, la amistad en ministerio y las conexiones humanas en instrumentos del reino. Querido hermano, querida hermana, tus relaciones no han terminado, solo han sido redirigidas. Ahora no se trata de buscar quién te sostiene, sino de descubrir a quién puedes sostener con la fuerza que Dios te ha dado. Esa es la gloria de este tiempo de vida: dejar un legado de amor, sabiduría y fe que impacte más allá de tu generación. Nada toca más profundo al corazón que una historia real, donde la fe se entrelaza con la vida cotidiana. Permíteme compartir la historia de María, una mujer de 68 años, que después de perder a su esposo, sintió que el mundo se volvía demasiado silencioso. La casa que antes vibraba con risas y conversaciones ahora era un eco de recuerdos. Al principio, esa soledad le parecía insoportable. Se preguntaba, ¿de qué sirve seguir si ya no tengo a nadie con quien compartir mis días? Una noche, mientras lloraba en su habitación, abrió al azar su Biblia y encontró estas palabras: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Esa promesa atravesó su corazón. Comprendió que aunque los vínculos humanos se habían reducido, Dios seguía a su lado y aún tenía un propósito para ella. Decidió entonces transformar su dolor en una práctica concreta. Comenzó a preparar una cena todos los jueves por la noche, a la que invitaba a vecinos que también vivían solos, personas mayores que rara vez recibían visitas. Al principio eran apenas 2 o 3, pero con el tiempo esa mesa se convirtió en un espacio de comunión y oración. No era un banquete lujoso, sino un sencillo guiso compartido con gratitud. En cada encuentro, María abría la palabra de Dios, leía un pasaje breve y oraba por las necesidades de quienes asistían. Pronto, esa mesa de los jueves se transformó en un pequeño grupo donde la soledad de muchos fue reemplazada por la esperanza. María descubrió algo sorprendente. En lugar de buscar amistades para llenar su vacío, fue usada por Dios para llenar los vacíos de otros. En ese proceso, su propio corazón también fue sanado. Como ella misma dijo un día, creí que estaba sola, pero cuando decidí servir, descubrí que el Señor me rodeaba de nuevas formas de amor. Este testimonio nos recuerda lo que Jesús enseñó. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Mateo 25:35. La hospitalidad se convirtió en un canal de gracia, no solo para los invitados de María, sino también para ella misma.
Historias como esta nos muestran que después de los 60, los gestos sencillos se convierten en herramientas de ministerio. Una cena compartida, una visita inesperada, una llamada telefónica, pueden ser semillas que Dios utiliza para transformar la soledad en comunidad y el dolor en propósito. Así que no subestimes el poder de una acción pequeña pero intencional. Tal vez no tengas un gran ministerio visible, pero tu mesa, tu sala, tu tiempo libre pueden ser instrumentos en manos de Dios. Como en el caso de María, el Espíritu Santo puede convertir tu vulnerabilidad en bendición para otros, y en ese proceso tú también serás renovado. Hay temporadas en la vida en las que Dios, en su sabiduría, decide quitar lo que consideramos seguro para darnos algo mucho más valioso. A veces Él corta vínculos, derrumba certezas humanas o nos deja sin aquellas muletas en las que apoyábamos nuestra identidad. Puede ser doloroso, incluso desconcertante, pero en ese proceso descubrimos un principio eterno. Cuando Dios poda, no destruye, prepara para fructificar. Jesús lo explicó de manera clara en Juan 15. 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El Padre, como buen viñador, corta no para arruinar, sino para que la vida fluya con más fuerza. La poda duele, pero es necesaria. Sin poda, la vid se llena de ramas inútiles que roban energía. Con poda, la savia se concentra en dar fruto abundante. Así ocurre también con nosotros. Quizá después de los 60 experimentes pérdidas que parecen injustas, amistades que se alejan, roles sociales que se reducen, espacios donde antes eras protagonista y ya no lo eres. Pero lo que el mundo llama pérdida puede ser en realidad la tijera sabia del viñador. Él no está castigando, está preparando. Al quitar lo accesorio, te devuelve lo esencial. Una fe más pura, un amor más sincero, una dependencia más real de su presencia. Imagina a un árbol en otoño. Sus hojas caen y cualquiera podría pensar que está muriendo. Sin embargo, esas hojas que se van son necesarias para que el invierno lo fortalezca y en primavera florezca con más vigor. De la misma manera, cuando Dios te quita apoyos externos, está devolviéndote alas invisibles para volar más alto en la confianza de su gracia. En este proceso de poda, el Espíritu Santo obra en lo profundo. Él expone áreas de orgullo, heridas no sanadas, miedos ocultos. Puede ser incómodo enfrentarlos, pero es allí donde se produce la verdadera transformación. Como el oro en el fuego, tu fe se refina en las temporadas de aparente despojo. Pedro lo afirma: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. No debemos temer este trato. Al contrario, podemos recibirlo con esperanza. Cada tijera divina es una promesa escondida de mayor fruto. Cada renuncia abre espacio para una cosecha inesperada. Quizá ya no dependas de tantos amigos como antes, pero descubrirás una comunión más íntima con el amigo que nunca falla. Quizá ya no tengas la misma agenda social, pero encontrarás tiempo para la oración, la intercesión y el servicio que impacta generaciones. Por eso, cuando Dios quite algo de tu vida, no lo interpretes como un final. Interprétalo como un nuevo comienzo. Él está cambiando nubes pasajeras por cielos despejados, está quitando muletas para devolverte alas. Y cuando lo aceptas, puedes decir con confianza: Señor, gracias porque me estás preparando para dar más fruto que nunca. Y llegados a este punto del camino, no basta con reflexionar, es necesario dar un paso práctico y concreto. Por eso quiero invitarte a un compromiso sencillo pero poderoso. El pacto de 30 días, Dios es suficiente. Durante un mes entero, proponte vivir con 3 disciplinas secretas, 3 actos de servicio y 3 conversaciones de mentoría. Es un plan breve pero transformador, diseñado
para que experimentes cómo la presencia de Dios llena todo vacío y renueva tu propósito. Las 3 disciplinas: secretas tu raíz en Dios. La palabra dedica al menos 15 minutos diarios a leer un pasaje bíblico y meditar en él. No leas por rutina. Lee como quien escucha una carta personal de tu Padre Celestial. La oración. Reserva un momento fijo del día, mañana, tarde o noche, para hablar con Dios. Exprésale tus miedos, agradece sus bondades y entrégale tus planes. El silencio. Aparta 5 minutos de quietud absoluta, sin música, sin ruido, solo respirando y dejando que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Los 3 actos de servicio: tu fruto para otros, visita o llama a una persona sola o enferma y llévale una palabra de ánimo. Haz un gesto de generosidad anónima, un sobre con alimento, un regalo inesperado, un favor sin esperar reconocimiento. Involúcrate en un pequeño servicio en tu iglesia o comunidad, aunque sea sencillo: ayudar en la limpieza, preparar una comida, interceder en oración por un ministerio. Las 3 conversaciones de mentoría, tu legado a las nuevas generaciones. Busca a un joven de tu familia o comunidad y comparte con él una lección de vida aprendida con lágrimas. Escucha a alguien que necesite guía sin juzgar, solo ofreciendo tu experiencia y tu oración. Dedica un tiempo a escribir una carta de fe a un hijo, nieto o discípulo, transmitiendo las verdades que marcaron tu camino con Dios. Este pacto de 30 días no es una fórmula mágica, es un ejercicio de fidelidad. Al cabo de un mes descubrirás que tu corazón late con más paz, tu mente está más enfocada y tus manos más dispuestas a servir. Lo que parecía rutina se convertirá en estilo de vida. La meta no es la perfección, sino el progreso en intimidad con Dios. No se trata de demostrar algo a los demás, sino de experimentar en carne propia lo que proclamó el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esa es la esencia del pacto. Vivir 30 días bajo la certeza de que Él basta. Te animo a comenzar mañana mismo. Escríbelo en una hoja, colócalo en un lugar visible y cada día márcalo con gratitud. Al final podrás mirar atrás y decir: durante 30 días probé que Dios es suficiente y descubrí que lo seguirá siendo toda mi vida. Al llegar al final de este recorrido, es momento de levantar la mirada y afirmar con valentía la verdad que ha sostenido todo nuestro mensaje: Cristo es suficiente, y tu vida sigue teniendo un propósito glorioso después de los 60. No se trata de un consuelo vacío, sino de una certeza arraigada en la palabra de Dios. El mundo mide el valor según los años de juventud, la apariencia, los logros visibles o la cantidad de amigos que uno conserva. Pero en el reino de Dios los parámetros son otros: obediencia, fidelidad y un corazón rendido al Creador. Jesús contó la parábola de los talentos, Mateo 25, y el clímax de esa historia no está en cuanto produjo cada siervo, sino en escuchar la voz del Señor decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el verdadero éxito: llegar al final de nuestros días escuchando esas palabras. Después de los 60, no estás en la etapa de declive, sino en la estación de plenitud. ¿Has visto la fidelidad de Dios en momentos de alegría y de dolor? ¿Has probado que Él nunca abandona? ¿Has aprendido lecciones que ahora son tu tesoro? Todo lo vivido hasta aquí no fue casualidad, fue preparación. Y hoy el Señor te dice: todavía no he terminado contigo, lo mejor aún está por venir. Por eso, levántate cada mañana con la seguridad de que tu vida sigue siendo luz para otros. Tus oraciones sostienen a familias enteras. Tus consejos pueden salvar matrimonios
y fortalecer a jóvenes confundidos. Tus actos sencillos de servicio reflejan el carácter de Cristo en un mundo que necesita esperanza. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti en este tiempo. Tu influencia es más profunda de lo que imaginas. No te compares con los jóvenes, ni con la multitud, ni con lo que fuiste en el pasado. Esa comparación es un ladrón de gozo. Mira hacia arriba, fija tus ojos en Jesús y confía en que cada paso está bajo su cuidado. El salmista lo declaró: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es recto, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Salmo 92 contra 14, 15. Esa es tu misión, seguir dando frutos, seguir brillando, seguir proclamando la fidelidad de Dios. Querido hermano, querida hermana, no necesitas multitudes que te definan, ni amigos que sostengan tu identidad. Lo único que necesitas es a Cristo y en Él lo tienes todo. Que tu vida sea un testimonio vivo de que el poder de Dios no conoce jubilación, que el fuego del Espíritu no se apaga con los años y que tu luz puede alumbrar con más fuerza en esta etapa que en cualquier otra. Así que camina con la frente en alto, sabiendo que no eres un eco del pasado, sino una voz profética para el presente. Tu historia no termina aquí, se abre un nuevo capítulo en el que Dios sigue escribiendo con tu vida un mensaje de esperanza para las generaciones. Has llegado hasta aquí y lo mejor aún está por escribirse. Aférrate a la promesa, permanece en el amor del Padre y confía en que cada día que respiras es una oportunidad de glorificar